Hola chicos, Historia del Arte y de la Cultura 158. Bueno, después de los vídeos anteriores donde hemos visto un poquito las letras, la literatura, en las que el Renacimiento italiano no fue una explosión, por ejemplo, comparable a la del pre-Renacimiento, con los tres grandes. No. Aquí fue el momento de las artes plásticas. Entonces vamos a empezar por la primera, la más vistosa. Aunque luego la que más estudio da o proporciona y la que más quebraderos de cabeza, por lo tanto, por tener muchos más nombres, es la pintura. Curioso. Y ya verás que los tres grandes, aunque hicieron, porque aquí también hay tres grandes, aunque hicieron obras arquitectónicas muy importantes, luego de lo que más se habla de ellos es de la pintura. Miguel Ángel casi más de la escultura que de la pintura, pero bueno, que tiene también obras de gran pintor. Empezamos sin más rodeos. Dice las bellas artes, la arquitectura. Dice: las obras del arte del pleno Renacimiento superan a las literarias, que es un poquito lo que te estaba diciendo yo. La arquitectura llega en este periodo a su plena madurez. Habían empezado por hacer los casoplones, aquellos grandes cuadrados, donde utilizaban más bien la decoración interior que lo exterior, imitando a los romanos. Ahora ya no, ahora se lanzan a lo grande, imitando los modelos de la antigüedad clásica, no solo en los elementos decorativos, que es lo que empezaron, sino en los constructivos. Se levantan numerosos monumentos cuya nota característica es la grandiosidad. Grandiosidad. Característica de las obras del Renacimiento. Dentro de la simetría y el equilibrio de proporciones. O sea, grandiosidad dentro de la simetría y equilibrio. Equilibrio de proporciones. Esas serían, digamos, la terna de las características de la arquitectura renacentista. Los principales monumentos están en Roma, con los dos superpapas, Julio II y el décimo. Ahora no me viene el nombre. Bueno, ya va a venir ahora a continuación. Está en Roma, donde, ¿y por qué? Pues porque en las ruinas y en las excavaciones ponían al descubierto ruinas antiguas que suministraban abundantes modelos. Y la obra cumbre, por supuesto, es la iglesia monumental de San Pedro del Vaticano. Dice, fue comenzada, y nos da un bosquejo ahora de lo que es San Pedro del Vaticano, más bien de su autoría. Porque realmente, si quisiéramos estudiar San Pedro del Vaticano, deberíamos dedicar pues un año entero a explicar lo que hay allí. Impresionante. Dice, fue comenzada en 1506, San Pedro del Vaticano. Fue comenzada, y además solemnemente, es decir, aquello de hoy empezamos, que hubo una discusión tremenda por tener que derruir todo lo anterior. Total, que al primer arquitecto que se llevó, el Papa Julio, que había venido a Roma antes de ser el Papa, todavía no era Papa Julio II, pero ya la curia pontificia, es decir, los pontífices de Roma, rebuscando lo mejorcito de Italia, habían ido a parar a Milán, y allí, aprovechando que Ludovico el Moro o Ludovico Sforza, que era el Médicis iba a decir, el mecenas de Milán, había sido invadido por el rey francés. Entonces lo echó. Todos sus artistas protegidos pues se quedaron sin cobertura. Algunos los cogió también el rey francés, pero en concreto Bramante, que había sido el arquitecto elegido por Ludovico el Moro, ese salió despedido, se marchó. ¿Se marchó dónde? A Roma. Y allí hizo amistad con un cardenal,
cardinal Rovere, del que se hizo muy amigo, coincidían en gustos arquitectónicos, etc. Y de aquí que a los pocos años, no sé si 1 o 2 años, es elegido papa y tomó el nombre, ese cardenal, de Julio II. A partir de ahí todo fue de cara para Bramante. Lo único que le cortó al pobre, bueno, pues tuvo algunas desavenencias por tener que empezar, siendo su obra, el tirar la anterior, que era una superbasílica también, una superbasílica. Entonces, la gente que viera que empezaba por derruir, vamos, que lo llamaron el arquitecto de las ruinas o algo así, a Bramante. Y luego, realmente, solo le dio tiempo a hacer los 4 grandes pilares que habrían de sustentar la gran cúpula. Que si hoy la gran cúpula sigue siendo la admiración de San Pedro del Vaticano, es decir, como el punto máximo de la arquitectura de San Pedro del Vaticano, la cúpula, con el proyecto original de Bramante, y no sé si hasta ahora te he dicho Bramante. Bueno, pues Bramante, que se estaba hablando de este arquitecto, habría tenido todavía más relevancia, puesto que era planta de cruz griega. Una planta de cruz griega, sabes que es la que tiene los brazos iguales, no la planta de cruz latina, que es la que tiene pues todo el crucero, digo, toda la nave larga, es decir, el paro largo y el pequeño. Eso es una cruz latina. La griega, no, clac, clac. Y ahí habría sido todavía más destacable la cúpula, pero no le dio tiempo. Aún así, dejó alguna obrita pequeña, y qué curioso, curiosísimo, que de las primeras realizaciones, los primeros frutos de Bramante en Roma, fue un encargo de los reyes católicos. Y tú, como yo, os diréis al principio, ¿y qué pintaban por allí los reyes católicos si estaban en España? Bueno, pues porque ellos, siendo los reyes católicos, hacían mucha conexión con el sumo pontífice jefe del catolicismo. Incluso ya sabes que por eso se les dio y se les otorgó ese título de Sus Majestades los Reyes Católicos. Y en agradecimiento a haber conquistado Granada y haber acabado la reconquista, dijeron, vamos a hacer como un regalito, una ofrenda a la cristiandad, a Roma, por este evento que para nosotros es muy importante. Y le mandaron a Bramante que hiciera una obrita que luego se quedó en menos de lo que le habían encargado, porque ya vino el encargo del Papa y ya abandonó un poquito lo que había hecho de los Reyes Católicos y no lo acabó. Pero sigue siendo de sus obras más admiradas, sobre todo por sus proporciones. Ahora vamos a hablar de ello. Que me he enredado y ya te he dicho muchas cosas de las que tenía, vamos, que el orden que tenía previsto se ha marchado. Pero bueno, en fin, lo importante es que lo oigas y se te quede. Dice, fue en 1506 y fue comenzada por Bramante de Urbino. Este es el primer nombre que hay que poner en mayúsculas. Oiga, pero no serán más importantes Miguel Ángel. No. En arquitectura, más relevante fue Bramante de Urbino. Este que vino, ya lo sabes, de Milán, etcétera, etcétera. Dice aquí, en Julio II encargó los planos primitivos, porque hubo bastante variación de planos. Cuando murió Bramante, cada arquitecto que la prosiguió ponía sus planos, sus modificaciones. Intervinieron después otros varios arquitectos, inclusive entre ellos Rafael, que nosotros lo conocemos principalmente por la pintura, hasta que se encargó de la dirección de las obras el mismísimo Miguel Ángel, que dio el modelo de su grandiosa cúpula central y modificó la planta de Bramante, que había sido de planta griega, por la cruz latina actual. La terminación del templo se acabó en 1626, cuando ya
la moda del Renacimiento ya había pasado. Es como aquel que se elige un ajuar para el día de su boda y lo elige en un modelo, pero el tiempo pasa, la boda se va retrasando, se va dilatando, y cuando llega el momento de la boda, resulta que ya el modelo de ropa que había cogido se ha pasado de moda. Entonces vino el siguiente estilo, que fue el barroco, y fue acabada y rematada fundamentalmente por el gran arquitecto, que sí que lo fue, Bernini, pero ya con actitudes y sobre todo con adornos barrocos, no renacentistas, barrocos. Dice la terminación del templo, que fue, dice, inaugurado en 1626, se debe a Maderna, autor del pórtico y de la fachada, ya de un barroquismo sobrio. Y ahora viene el último, el que te he dicho, o sea, Maderna, Bramante, por aquí diríamos que pasaron desde Rafael, Sangallo, que me parece que no lo dice, pero yo lo he leído y por eso te lo pongo, porque me parece que tuvo bastante protagonismo también. Y esto. Luego por Maderna, y ya el colofón, la guinda, el envoltorio, fue Bernini. Bernini, que este ya fue barroco. Estos arquitectos pasaron por allí. Bramante, el inicial, un poco truncadas con su muerte temprana, Rafael, Sangallo, Maderna y Bernini. El máximo artista del periodo barroco, Bernini, que ya se dio en el pleno siglo XVII. Otros destacados monumentos renacentistas de Roma son la iglesia de San Pedro in Montorio. La iglesia, que es esta, la que le encomendaron los reyes católicos. San Pedro in Montorio. San Pedro in Montorio. El Palacio del Capitolio. El Palacio del Capitolio. Si aquí no te he puesto el más importante de estos, o sea, de los segundos, el más importante fue Miguel Ángel. Que te lo estaba diciendo, pero no te lo he puesto en la pizarra. El Palacio del Capitolio, que además de intervenir en Miguel Ángel, además de intervenir en San Pedro del Vaticano, hizo el Palacio del Capitolio. Un monumento, pues, de corte patriótico nacional. Y la Iglesia de Jesús de Viñola. O sea, vamos a poner aquí también otro, como ya aparte de San Pedro del Vaticano, otras obras. Hemos dicho San Pedro in Montorio, que pertenecía al mismo Bramante, el Palacio del Capitolio de Miguel Ángel, y aquí la Iglesia de Jesús de Viñola. Iglesia de Jesús. Podríamos añadir más en Roma, y de hecho sí, habla aquí también del prototipo de los... pero no dan muchos más monumentos. ¿Por qué? Porque hubo un devorador de actividad, devorador de dinero, devorador de todo, acaparador, que fue San Pedro del Vaticano. Era una obra inmensa. Se quería hacer allí lo nunca visto en la humanidad. Y realmente, en parte, lo consiguieron. Luego también, en otras ciudades, pues destacaron, pero esto ya en otras ciudades, vamos a poner todo esto, era actividad en Roma, todo esto, Roma. Y aparte, pues mira, en Venecia, donde había mucha tradición gótica, incluso con la bizantina y la árabe, pues también
la moda se impuso o entró. Y entró de la mano de dos arquitectos, de Sansovino, con una obra importante, la librería de San Marcos. Librería de San Marcos. Y con Palladio, otro arquitecto veneciano, Palladio, bueno, si no veneciano, que hizo su obra en Venecia, con la Basílica de Vicenza. Basílica de Vicenza. Y ahora ya pasa, no ha querido cargar muchas tintas en la escultura porque luego va a cargarlo en función de sus máximos exponentes, de los tres grandes. Me estoy refiriendo a Leonardo da Vinci, a Miguel Ángel y a Rafael. En función de estos personajes, de su vida y de su obra, se vuelve a hablar bastante, pues tanto de arquitectura como de las otras artes que dominaron. Ya sabemos que fueron universales. Aquí le ha roto un poco los esquemas a la doctora Comas, porque claro, en todos los demás artes se estudiaban netamente arquitectura, pintura, escultura, y no tenía problema. Pero ahora es que hay unos personajes que abarcan todo. Entonces esta lección por eso tiene una estructura un poquillo diferente. De la escultura y la pintura, los colosos del arte renacentista. Dice, los escultores y pintores rinden culto a la belleza de forma, y al estudio de la naturaleza, inspirándose siempre en los modelos clásicos de Grecia y Roma. Los genios más preclaros del Renacimiento fueron los artistas que no solo fueron arquitectos, sino arquitectos, escultores, pintores, grabadores, etc. Algunos de los cuales, por no decir casi los más importantes todos, fueron todas esas cosas a la vez. Entre ellos descuellan Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael, la terna, la gran terna. Verdaderos colosos no solo del arte renacentista, sino del de todos los tiempos. Y aquí, puesto que Bramante ya no va a entrar dentro de esa terna, y sin embargo, tuvo una relevancia en arquitectura, tanto o más que ellos, he preparado aquí una semblanza sacada de la Wikipedia, que algunas de las cosas ya te las he dicho, pero bueno, pasaré rápidamente sobre ellas. Nace en 1443, repito, estoy hablando de Bramante, y muere en el 14. Pintor sobre todo y arquitecto. Ha pasado al revés que con los otros, que se ha estudiado más su pintura que su arquitectura. De este no, se ha estudiado más su arquitectura. Se traslada a Milán, que era la capital del gótico, donde Ludovico el Moro, o Sforza, había ya sentido el gusanillo de iniciar ese nuevo arte que venía, que estaba naciendo de Florencia y de todo esto. Y dijo, yo quiero también poner en mi ciudad esas obras, ese empaque de modernidad. Y entonces se trajo a Bramante. Bramante, un chico que en su infancia y juventud está mirando por todos los sitios de biografía y no aparece nada o casi nada. Y de repente a los 33 años eclosiona y le ficha el de Milán, Ludovico. Allí empieza haciendo varias iglesias. En concreto, en la iglesia de las más importantes de Milán, que es Santa María delle Grazie, pues allí hace el claustro y el ábside, entre los años 92 y 99. En esa iglesia precisamente es donde está la famosísima Última Cena de Leonardo da Vinci. Luego también hace allí, en Milán, el claustro de San Ambrosio. Trabajó también en la catedral de Pavía,
una ciudad que está al lado prácticamente de Milán. Pero en el 99, cuando parecía que todo lo iba bien, ya era el arquitecto oficial, por así decirlo, en el 99 Federico es expulsado por los franceses. Y entonces se decide ir a Roma. Se relaciona con el cardenal, así por pura amistad, el cardenal de la Rovere, que luego pasaría a ser, pero muy prontito, pasó a ser Julio II. El encargo de los Reyes Católicos de hacer el templete, más que una iglesia, el templete de San Pedro in Montorio, que escogieron el sitio donde presuntamente había sido crucificado San Pedro. Y allí hicieron ese templete. Es un templete porque no es como una iglesia, no tiene forma de iglesia, es todo cilíndrico, con una cúpula, pero donde, digamos, los cánones del Renacimiento greco-romanos se ven perfectamente. O sea, es una obra de estas que, sin ser magníficas y grandiosas, sirven para estudiar por detalle un arte en concreto. En España tenemos iglesias románicas, catedrales románicas, pero si quisiéramos estudiar el arte románico en concreto que he citado, en una sola y sin que nos estorben los otros artes, que solían ir precediendo y siguiendo al arte en concreto, pues podemos escoger una iglesia de pueblo, pero que le salió perfecta y pura, sin mezcla. En el románico, ya te digo, y además muy querida para mí, es San Martín de Fromista, donde algunos libros de enseñanza de editoriales españolas la han cogido y la han fotografiado y escaneado totalmente para estudiar durante varios capítulos el románico sin salir de una iglesia. Bueno, pues el San Pedro in Montorio con el Renacimiento pasaría un poco de lo mismo, que tenía unas previsiones de hacer luego acompañado de claustro y todo exterior, en la plaza donde está, pero no llegó a hacerse. Ya te he dicho porque fue fichado por el Vaticano y lo absorbió totalmente. Este San Pedro in Montorio le convenció, o sea, sirvió, fue como la prueba, fue como el examen que Julio II, el cardenal de la Rovere, hizo con respecto a Bramante, y dijo: si me ha hecho esto, San Pedro in Montorio, con este estilo, este sí que es el que quiero yo para hacer la gran obra del Vaticano. La gran obra del Vaticano. Se puso la primera piedra en el 506 de cruz griega, que el Bramante lo tenía como la máxima perfección. Ya sabéis, la cruz griega y entonces él había previsto aquí una gran cúpula y aquí otras 4 cúpulas de menor envergadura, unidas por unos transeptos o cruceros muy pequeños de bóveda de cañón. Esta básicamente eran los planos de Bramante, pero claro, esto con unas dimensiones enormes. Luego llegó Miguel Ángel y dijo: sí, por aquí, y lo convirtió en cruz latina. A su muerte, que fue en 1514, claro, acudieron todos los principales arquitectos y más afamados a decir: a ver, ¿quién va a ser el sustituto? Yo. Y el Papa tuvo que quedarse con alguno. Evidentemente. Ya no produce más cosas, según hemos dicho, salvo lo que había producido ya, pero todavía pudo hacer alguna cosita. Aquí nos cita el claustro de Santa María de la Pace, Santa María de la Paz, que se debe también a Bramante, que en algún relato perdido que no le llevaba el tiempo San Pedro del Vaticano pudo hacerlo. Y muy interesante, el Palacio Caprini. Voy a abrir aquí sitio
de Bramante de Urbino, el Palacio Caprini. Fue donde Bramante expuso su idea de la casa civil, es decir, no de una edificación religiosa, sino de lo que sería una casa para hacer una urbanización entera como si fuera una ciudad. Y esa fue el Palacio Caprini. Palacio Caprini que luego lo cogió Leonardo da Vinci para su residencia, para vivir él en ese palacio. Y luego fue derruido y se ha perdido totalmente. Pero en aquel tiempo fue la revelación de que el Renacimiento no solo valía también solo para hacer iglesias, sino valía para hacer casas palaciegas bonitas e importantes. Así que, resumiendo, Bramante, el mejor arquitecto seguramente del Renacimiento, ha pasado hoy por ser el arquitecto que hizo el diseño de cruz, aunque fuera de cruz griega, y las cimentaciones de San Pedro. Imaginaos qué cimentaciones serían. Bueno, impresionantes. Te dejo aquí a las puertas de todo lo que tú seguramente vas a ver y vas a descubrir en los buenísimos buscadores que tenemos hoy en Internet, que es una maravilla. Hasta luego, chico.